tal, chicos, chicas y habitantes de conejos? Yo soy Dante Lig. Y mi nombre es Eli Sánchez. Y esto es ¡Abracadabra! Y hoy el tema pues está prohibido, hoy el tema está censurado, bueno, ciertamente. De hecho, o estuvo censurado hace ya bastantes añitos. Porque son los libros prohibidos. Y ustedes se preguntarán, ¿prohibidos? ¿Prohibidos por quién? Pues ya sabemos, chicos, que había cierta institución que pues no le agradaba mucho que la gente fuera feliz. Y pues esa institución es la Iglesia Católica. No tenemos nada en contra de ellos. No tenemos nada en contra de nadie. Pero pues en general este tema, chicos, tiene que ver con ellos. Y hoy vamos a hablar acerca de esos libros que estuvieron prohibidos. ¿Como cuánto, Dantecito? ¿Como unos 500, 600 años más? Porque si estamos hablando del periodo inquisitorial, estamos hablando que empezó a fortalecerse por ahí del siglo XIV y que realmente tuvo repercusiones graves hasta bien entrados el siglo XIX, más o menos. Exactamente. Y pues justamente hoy, chicos, vamos a hablar acerca de el Índex, que era básicamente ahora sí que digamos que era una lista de libros que estaban completamente prohibidos y que si te encontraban en poder de alguno de estos libros, bien podías ir a parar a la horca, ser al Santo quemado. Oficio. Sobre todo al Santo Oficio, y posteriormente pues ya te daban ahí más tuerzo y no te iba a gustar. Entonces sí, justamente vamos a hablar de ese tema. Y sobre todo que eran libros prohibidos no solamente dentro del ámbito propio de la magia, es decir, como para los practicantes, sino que eran libros que para todo el rubro, para todo el poblado básicamente, pues también quedaban como limitados, puesto que, como acabas de mencionar, si alguien poseía un ejemplar de estos libros, de algunos de los que vamos a comentar, pues ya era motivo definitivamente como para ser llevado ante un juicio, precisamente. ¿Por qué? Porque eran libros cargados a veces de símbolos, de ritos, a veces con información o con ciertas aseveraciones que contradecían pues el pensamiento popular de la época y que por lo tanto causaban pues incomodidad por parte de las cabezas centrales y provocaron que muchos de estos ejemplares fueran saliendo básicamente de circulación. Quizá otro ejemplo sería el martillo de las brujas, ¿no? El Malleus Maleficarum, que era la guía de cómo identificar, reconocer y enjuiciar brujas. Que si bien fue un libro popular, en su momento también pues tuvo cierto grado de prohibición, ¿no? Sí, y de hecho aquí hay que mencionar que antes era lo que cualquier tipo de inquisidor debía de tener ahí en su colección, así como el libro de el libro que no puede faltar. Exactamente, el libro que no puede faltar para practicar el domingo su casa de brujas. Al final, como lo mencioné antes, fue prohibido porque justamente tenía pues elementos muy crueles, muy crudos, incluso para las personas que se dedicaban a quemar brujas. Suena un poco irónico, pero sí. Incluso para ellos sobrepasaba los Exacto. límites. Imagínense qué tan fuerte estaba este libro para que hasta ellos dijeran, dude, como que hay que quitarlo. Y aquí, como dato interesante, hay que mencionar que esta prohibición acerca de ciertos libros se puso mucho más fuerte a partir de la imprenta de Gutenberg. Porque anteriormente, pues los libros salían de los monasterios. Era la iglesia los que decían, bueno, hoy vamos a copiar este libro. Estos libros los pueden leer la gente que podía leer, porque igual estamos hablando de siglos pasados. Siglo XIII, XIV, leían 3 personas y era el padre de la iglesia, el rey y párale de contar. Pero cuando empieza a salir la imprenta de Gutenberg, la gente pues dice, pues estas cosas se ven bien raras, estos numeritos. Empezaron a aprender a leer y pues obviamente el conocimiento se empezó ahora sí que a expandir, y fue cuando la iglesia dijo, no podemos revisar todo lo que se imprime, por ende vamos a prohibirlo. Y es aquí cuando empieza este bonito índice de libros prohibidos. Así que empezamos con esto, muchachones. A mí me encanta, sobre todo, de esta cuestión de los libros que han sido prohibidos. Sobre todo, que lamentablemente yo creo que podríamos empezar por todos los libros ausentes. ¿Por qué? Porque en las épocas inquisitoriales, incluso manuales de magia, libros rituales o pues vamos, una serie de escritos que llevaban como pues el valor de estos sistemas y cómo se llevaban a cabo como estas series de manifestaciones religiosas, fueron a parar directamente a la hoguera, y esto pues obviamente termina perjudicando a la evolución de la magia, y también nos termina pues demostrando un poquito sin querer
cómo a través del castigo, cómo a través también de la prohibición precisamente, se buscaba manipular y se buscaba también controlar pues las ideologías de las personas, sobre todo tomando en cuenta que la religión más fuerte en ese momento pues era precisamente el cristianismo, que se encontraba en un pleno auge, y de ahí comentábamos un poquito, por ejemplo, en el caso del Malleus Maleficarum, que posteriormente sería prohibido. Y dentro de este manual, por ejemplo, se comentaba que ciertas características en las personas, sobre todo por ahí veíamos en las mujeres, ya las hacían responsables del cargo de brujería. Como tener una marca de nacimiento, por ahí comentábamos tener los ojos color violeta, las personas pelirrojas, por ejemplo, sí, o con ciertas características, pues ya estaban dentro de un marco negativo, obviamente empapadas por todos estos mitos finalmente. Sí, de hecho aquí algo bastante interesante, horriblemente interesante, es que actualmente el 2% de la población son pelirrojos, justamente porque durante la Edad Media los pelirrojos eran asociados directamente con el diablo y por eso eran quemados. Y pues bueno, hablando ahora sí ya un poquito con el tema de los libros prohibidos, también como lo mencioné Dante, hay que hablar de los libros que realmente no eran de magia y también estaban prohibidos. Digo, entenderíamos bueno, ok, el diablo, la magia, shalala, shalala. Que ciertos, el libro ritual del Papa Maximus estuviera prohibido, sí, ¿no? El Papa Honorio, quiero decir. O también, por ejemplo, los libros de San Cipriano, digo, esos libros... Las clavículas de Salomón. Las clavículas de Salomón. Esos libros son totalmente entendibles, pero ustedes sabían que incluso los libros de Marx, Hegel, Nietzsche, libros como por ejemplo los de Simone de Beauvoir, que es una socióloga, estuvieron prohibidos. Y ustedes se preguntarán, Simone de Beauvoir, o sea, pues ¿cuánto tiempo tiene que estuvo esto? Pues bueno, chicos, aquí hay que mencionar que esta lista de prohibiciones estuvo en vigencia hasta 1962, o sea, estamos hablando aquí a la vuelta de la esquina. Fue cuando por fin la iglesia dijo, no, pues es que como que prohibir libros, sí, pues está medio gacho. Y pues además, ¿quién estaba haciendo caso? Ya la iglesia. Entonces como que dijeron, bueno, vamos a dejarlo por el lado amable. Pero, o sea, estamos hablando que hace unos 80 años, si tú tenías uno de estos libros, ya no te quemaban, pero podías dejar de ser un católico porque... Sí, porque propiamente ya era evidencia de que se estaba llevando algo que contradecía las ideas pues que se buscaban sobre todo fomentar en esa época. Y, por ejemplo, en el caso de los libros propios de magia, como en el caso de las clavículas de Salomón, por ejemplo, pues también estaban prohibidos precisamente porque a través de pues estos textos se describían rituales, se daban símbolos, se daban conjuraciones incluso, para invocar, evocar o trabajar con ciertas formas de entidades. Obviamente, en el primer comienzo, en el auge de la magia ceremonial, pues estos estudios, estos grimorios, estos compendios de magia y tratados, pues estaban en manos principalmente de las bibliotecas de las iglesias, del Vaticano, por ejemplo, que sabemos, ahí se quedó gran parte del acervo cultural antiguo. Y precisamente es que ya con el paso de los tiempos, pues estos libros también, aunque en un principio buscaban explicar la magia, terminan siendo prohibidos porque en efecto terminaban contradiciéndose, ¿no? Exactamente. Y no solamente contradiciendo, sino que además hubo varios textos que por su contenido demonológico sí acabaron estando, pues digamos, en la lista prohibida. De hecho, hubo, no les voy a mentir, no recuerdo muy bien el nombre, pero fue en una abadía de Escocia, donde en lo particular hubo un libro hecho supuestamente por el diablo, dictado a un sacerdote, que este sacerdote buscaba obtener poder, riqueza, y este señor al final acabó escribiendo un libro. Este libro se supone que era el grimorio más poderoso de todos, y cuando este señor muere, los monjes de la abadía toman ese libro y lo ponen en la tumba, justamente para que nadie más lo pudiera encontrar. 2 años después entra una persona a querer robar el libro. ¿Cuál es el problema? Básicamente a todos los frailes los enterraban sin nombre. Abrían un hueco, metían el cadáver para evitar que alguien quisiera robarlo. Pero cuenta la leyenda, que este libro básicamente fue llevado al Vaticano y que se encuentra en los registros por el gran poder que tenía y sobre todo lo perturbador, porque tenía elementos que no eran propios de un cardenal,
y pues era algo mucho, muy fuerte. Que este libro precisamente que no está hecho de papiro, no está hecho de papel, sino que más bien de capas de piel de asno, me parece. Exactamente. Se cree, está muy rodeado de misticismo, que el propio diablo pudo haber influido a precisamente a este fraile para que pudiera escribir el libro. Y en efecto era un libro cargado de un gran oscurantismo, ciertos símbolos, sobre todo para la época. Y para un sacerdote. Y dicen que el diablo no solamente lo hizo escribirlo, sino que algunos decían que en una noche. ¿No? Sí. Que se ha visto que ese libro probablemente tardó, no lo escribió una persona, sino muchos. Sí. Pero el encantamiento yace, ¿no? En creer que era en una uno. noche lo hizo este hombre y que vamos, ese libro por ende tenía unas cualidades y poderes enormes. Exactamente. Que por ende se prohibían. Exacto. Y de hecho, esta lista de libros mágicos, no hay tantos, o sea, como tal, libros de grimorios de magia prohibidos por la iglesia, no había tantos porque igual no era como que una persona se levantara por la mañana y dijera, güey, voy a escribir un grimorio. No, obviamente pues no pasaba eso. Entonces pues pongan ustedes que a lo mucho ha habido como 20 grimorios prohibidos. Los demás eran libros de matemáticas, física, filosofía, sexualidad. De hecho, incluso hubo varios textos que promovían el disfrute sexual, que acabaron siendo prohibidos por la iglesia por considerarlos completamente impúdicos, considerarlos fuera de las reglas morales, porque pues anteriormente era el sexo es para tener hijos y párale de contar. Entonces es bastante curioso porque generalmente cuando hablamos de libros prohibidos hay gente que incluso evoca el mítico Necronomicon. Y esto también es todo una historia bastante interesante porque el Necronomicon ni siquiera existe. O sea, no es un libro de magia, sino es un libro de ficción escrito con la finalidad de enriquecer las obras de H.P. Lovecraft. Pero hay mucha gente que lo toma como un libro de magia ritual súper poderoso y perdido por los anales de la historia, pero sí realmente es bastante interesante cómo hay libros que sí no, ni claro al que caso. si tomas el Necronomicon y de pronto te sumerges en los símbolos, un poco en la historia y en los conjuros, podrías llegar a creer que realmente el gran Cthulhu es real y que va a aparecer de las entrañas de la tierra. Pero vamos, estos libros realmente no estaban prohibidos porque convocasen fuerzas demoníacas o entidades espaciales cósmicas ahí dispuestas a arrancar cabezas. Y espíritus y entidades del más allá. Exacto. Claro que no, eran porque abrían la puerta a un nuevo conocimiento, a otra forma de pensar, y eso obviamente era lo que se buscaba limitar hasta cierto grado, precisamente porque el abrir las puertas hacia mundos o planos desconocidos también dejaba a la iglesia con cierto grado de intranquilidad. Sí, y sobre todo también que eso les quitaba autoridad a la iglesia, porque recordemos, si de repente te ponen libros a lo mejor de Buda, tratados acerca de su vida y demás, habrá mucha gente que diga, ay, pero este señor ¿de dónde salió? A ver, este señor, ¿cuál es su religión? Y entonces obviamente la gente empieza a pensar, empieza a hacerse preguntas y ya no es tan fácil de dominar. Y era básicamente lo que buscaba la iglesia, dominar pues al pueblo. De hecho, algo bastante peculiar es que cuando por fin se logra romper con el índex, que ya no hay libros prohibidos, sí hubo como un comentario de parte pues de varios obispos de pues es que ya es imposible, pues sí, ya es imposible seguir manteniendo esta forma de pensamiento porque pues ya no podemos controlar a la gente mediante, pues no dijeron el miedo, pero yo estoy segura que lo pensaron, estoy mediante segura. Estas formas varias que seguimos. Estas formas de quemarte en la hoguera por hereje, entonces y además que gracias al Vox Populi, a las pláticas, a lo que las personas obviamente iban compartiendo, pues también muchas de estas informaciones empezaron a romper como ciertas barreras, ciertos límites. Y empezaban como a publicarse ya aunque fuera de manera un poquito más oculta, más secreta. Exactamente. Propio de las órdenes ocultistas y de ciertos senderos iniciáticos, pues también se les entregaban manuales de magia, libros con cierta información y quizá estos serían los verdaderos libros ocultos de la magia. Sí, aquellos que realmente ni siquiera conocemos. Los que el mago no puede compartir o los que la bruja guarda, los que no llegaron a la hoguera. Exactamente, y de hecho si a ustedes les gustaría que habláramos algún día acerca de organizaciones secretas y demás, déjenlo en los comentarios. Aquí también hay que mencionar que esto de secreto pues lo dejamos entre comillas porque pues, si se los estamos platicando es porque los conocemos, ¿verdad? Pero sí, como lo dice Dante, o sea, realmente los verdaderos libros ocultos de la magia son aquellos que pues son pasados de boca a boca por practicantes, por magos, por brujos y por todas estas personas pertenecientes a ciertas esferas.
Precisamente porque finalmente recordemos que este tipo de escritura desde sus orígenes siempre buscaba de alguna manera develar los misterios no solo de la naturaleza, sino también los misterios propios del ser. Y que finalmente aludían también a cuestiones propias de la época, como la libre sexualidad, como el libre pensamiento, como otras formas de religión y de espiritualidad. Pero que afortunadamente hoy en nuestro día podemos leer, podemos abrir esas páginas y por fin quitarnos de la cabeza la idea de qué dirían estos libros, porque ahí hoy día los tenemos enfrente de nosotros. Entonces, eso también sería una invitación para que si tienen tentación de abrir el Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, las clavículas de Salomón, y es más, por ejemplo. y ya ni siquiera abrirlo, o sea, lo pueden descargar desde la comodidad de su casa, claro PDF. Sí. Entonces, esto, como lo mencionaba antesito, o sea, realmente quitarnos de la cabeza esta noción de es que como estuvo prohibido tiene Ese cosas libro es malas. malo. Exacto, quitarnos esa idea, porque, o sea, de verdad, chicos, hasta los textos de Nietzsche estuvieron prohibidos, y digo, tan complicados, pero tampoco es como que te vaya a saltar un demonio encima. No abre un portal cósmico a la cuarta dimensión, estamos Exactamente. de acuerdo. Entonces, sí, chicos, pues bueno, y esto, chicos y chicas, ha sido todo por la emisión número 3 de Abracadabra. Esperamos que les haya gustado mucho, mucho, mucho. Y si es así, chicos, no se olviden de darle like a este videíto, compartirlo en sus redes sociales y activar la campanita de notificaciones. Claro que sí, también déjenos sus comentarios si tienen algún libro en mente que deseen que tomemos aquí en este espacio para desmenuzarlo, para ver qué símbolos posee, cuál es su origen. Nosotros felices de la vida. Entonces nos estamos viendo en el próximo Abracadabra. Yo soy Dante Lee. Y yo soy Eli Sánchez. Y nos vemos despedimos. la próxima. Nos vemos la próxima. Chao, Bye, chao. bye.